Hola amigos, yo soy José Antonio Ruiz de la Hermosa y este es el programa Las Aventuras de la Espada, un programa para conocer los libros de nuestra historia más importantes. Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de la entrevista en Las Aventuras de la Espada y tenemos nuevamente aquí a alguien que me gustaría que viniese todos los días porque es de esos compañeros en las lides históricas que da gusto hablar con él porque estamos en la onda, es un hombre que sabe, yo sé menos por supuesto, pero es un hombre que sabe de lo que habla. Es quizá de lo mejorcito que tenemos sobre el papel y en la realidad. Y ha hecho una cantidad de libros que rozan algunos, no la perfección, sino lo siguiente. Entonces, bueno, pues yo estoy un poquito acojonado, y perdón por la expresión, porque claro, hablar con Carlos Canales, que está aquí enfrente. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Hablar con Carlos Canales es peligrosísimo, porque en cualquier momento dice, ahora te voy a envolver yo a ti, y me puede... Pues somos amiguetes de hace tiempo, ¿no? Sí, líbrenos Dios de, exacto. de las aguas mansas. Bueno, ten a tus amigos más cerca que a tus enemigos, porque son más peligrosos. Sí, bueno, tú eres la teoría. Pero en nuestro caso que somos amigos, de verdad, sí que no hay problema. Así que, como vamos a hacer un tema que te apasiona, los Borbones... Sí, de tiempo inmemorial sé que eso eres partidario. Sí, entonces, vamos a ver, mira, sí. Yo en tono es mi culpa. Sí. Yo en mi uniforme ese de color verde que tengo, que no es guardia civil, sino el verde icona de los cuerpos comunes, pues entre otras cosas llevo el ovalito azul oscuro con el escudo de Su Majestad Católica Juan Carlos I, y porque yo he sido guardia real, pero guardia real de verdad, o sea, en cuarto militar, en Zarzuela. Y mira, eso no sabía yo. Ah, ¿tú no sabías? No sabía no, yo estaba destinado en el cuarto militar. Mira. Estaba destinado a la Guardia Real, pero dentro de la Guardia Real mi labor era precisamente directamente con la familia. O sea, mi trabajo era la familia... Casi como los Monteros de Espinosa ahí. La vieja Edad Media y cuidando a los infantes de Castilla. Sí, pero vamos, yo en vez de una espada era una jeringa. Sí. Una jeringa con aguja, que además he utilizado... Yo he tenido... esto no es secreto de Estado, porque todo el mundo alguna vez pues tiene, pues no sé, aunque sea unas simples anginas. Yo he tratado profesionalmente a toda la familia menos a doña Sofía, curiosamente. A todos. Y el rey, lo he comentado muchas veces, nuestro actual rey Felipe VI tiene un 7 en la rodilla, porque yo recuerdo que cuando yo escasamente 10 o 15 días, no recuerdo, la segunda o tercera guardia que hacía yo en Zarzuela, que él era un imberbe de 17 años y se iba a marchar a la Academia Zaragoza, pues estaba con el duque de Calabria, bueno, el futuro duque de Calabria, también otro imberbe, y estaban los dos haciendo pues eso, lo que hacen los chicos jóvenes con las bicicletas, y entonces se cayó y se hizo una avería en la rodilla, y entonces pues yo era el que estaba allí de guardia y el que le tocó coserle la rodilla. O sea que he estado muy cerca del rey, y además te puedo asegurar que su sangre es roja, exactamente igual que la tuya. Será Borbón y será rey, pero no tiene sangre azul. Bueno, quizá la venosa sea un rojo más oscuro que el arterial. Yo la verdad es que arterial no le vi, simplemente vi la que sale en típico de levantarse la piel. Sí. O sea, tampoco se hizo ningún destrozo. Pues la típica caída de bicicleta, que te pegas un rasponazo y aquí hay que dar media docena de puntos. Y se acabó. Y bueno, pues conozco a su padre también, y conozco a sus hermanas, y al resto de la familia. Con quien mejor trato tuve fue con la madre de Juan Carlos I, que era una auténtica señora, quizá menos trato tuve con el padre, era un poquito más difícil de tratar, el padre de don Juan Carlos, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de eso, hemos venido a hablar de los Borbones. Pero has dado una buena introducción, porque, fíjate, 300 años del ejército al que tú has pertenecido, el ejército español moderno, el ejército actual, o sea, luego tú puedes atribuir todas, que es un tema que tocamos de pasar, tú puedes atribuir todas las tradiciones que te dé la gana a tus regimientos, todos europeos lo hacen, pues el mío desciende, no sé qué, pero en realidad
El punto de partida orgánica son los regimientos, la línea regimental establecida al pie de regimientos que se establece en 1704, donde está auténticamente el nacimiento del moderno ejército español. ¿Y qué hacemos con los tercios? Los tercios, bueno, pues era una cosa muy bonita, muy chula, que existió antes. En la monarquía hispánica, como lo quieras llamar. Cuando yo presumo de haber sido el jefe de sanidad del regimiento, claro, o del tercio más antiguo del mundo... Bueno, bien, porque tú puedes atribuir las titularidades que quieras, pero oye, cuidado, eso no es un mal español, es un mal generalizado a todo el mundo. Tú haces la construcción que te da la gana, pero sobre la construcción que te da la gana, desde el punto de vista de lo que es el elemento orgánico esencial, el auténtico, el ejército español moderno nace con Felipe V, y como tú has conocido al actual rey, pues es que el título nos lo ponían, como se dice, a huevo, de Felipe V a Felipe VI, está chupado. Ah, bueno, es que has escrito un libro sobre Felipe V a Felipe VI. Por eso estarás aquí. Ah, por eso estoy aquí, ya ves. Por Dios. Y yo hablando de los Borbones. Ese es el tema, es que curiosamente son Borbones. De hecho, desciende directamente. Entonces, era un buen título para poder mostrar una especie de semblanza, porque el libro son pinceladas sobre organización, campañas, anécdotas, historias de los 300 años del ejército español. Lo que buscábamos era... Bueno, pues básicamente, aparte de divulgar, y es un libro muy bonito porque está pintado e ilustrado entero por Augusto Ferrer Dalmau, pues claro, que conocerán la mayor parte de los oyentes, y nos hizo una portada específica a medida donde se tomó una decisión curiosa, que era reflejar algo no europeo en la portada, pero que mezclara al mismo tiempo tradición europea y una visión no europea de lo que fue la monarquía hispánica en los siglos XVI, XVII y XVIII. Con lo cual se nos ocurrió poner un húsar de Texas. Es un húsar de Texas. Yo veía un húsar, pero no sabía. Es un húsar de Texas. Es un húsar de Texas, con lo cual estás añadiendo un elemento claramente europeo, centroeuropeo, más si quieres, en el mundo de la Nueva América, algo totalmente extraño. Entonces, se hizo con una cierta intención, porque el objetivo era, intentar demostrar que fuimos lo que fuimos, una monarquía universal. Es que fuimos una monarquía universal, que el concepto de lo que era el español es muy anterior a lo que es la formación de la España moderna, que es un sentimiento que obviamente no es como el de ahora, se va forjando poco a poco a lo largo de lo que es la monarquía de los Austrias, desde la monarquía hispánica, desde los Reyes Católicos hasta la muerte de Carlos II, y que cuando Felipe V se convierte en rey de España, tenía ya formado la base, la esencia de una nación unida, eso está clarísimo. La guerra de sucesión, que es la que abre el libro, no es una guerra de secesión como quieren muchos catalanes independentistas. Les guste o no les guste, y si no les gusta me da igual, es una guerra de sucesión, en la cual una parte de los españoles, no necesariamente catalanes, había aragoneses, valencianos, castellanos y de cualquier parte, deciden apoyar al monarca de la Casa de Austria frente a los que deciden apoyar al monarca de la Casa Borbón. Ahora, viene una pregunta que nos hicieron que me parece muy interesante, porque el problema que hemos hablado tú y yo muy a menudo de cómo se está intentando borrar o convertir en algo legendario, absurdo de la historia española, oculta un hecho. Si Felipe V es coronado rey de España, Felipe V es reconocido como rey de España, y la insurrección de Cataluña y el resto de la monarquía de Aragón, en la parte aragonesa, en la parte que se insurrecciona, es con el rey ya reconocido como tal. Es decir, reconoce a Carlos III después, aunque tuviera partidarios. En el momento en que el bando austracista decide, con el apoyo de los aliados del grupo que apoya a Carlos de Austria, es decir, el propio imperio austriaco, el Sacro Imperio, los holandeses, los franceses y el duque de Saboya, el ducado de Saboya, cuando ellos entran en masa en la guerra, a la que luego también se une Portugal, porque Portugal se cambia de bando y entra al final el lado aliado contra la monarquía, la parte monárquica que defiende a Felipe V, que es básicamente la corona de Castilla y Navarra, por decirlo en términos genéricos, porque también vuelve a lo mismo, igual Navarra, que había la única tierra conquistada. Claro, exactamente igual que hubo aragoneses y catalanes y valencianos que apoyaron a Felipe V, hubo castellanos que apoyaron al bando de Austria. El almirante Castilla estaba con Carlos de Austria, que a veces se olvida, Carlos de Habsburgo. Entonces, el caso es que ese detalle importante convierte esta guerra civil en una guerra donde el bando que va a ganar la guerra en el territorio español, es verdad que la guerra queda en un equilibrado empate, pero es cierto también que a Felipe V se le conserva el trono de España y desde entonces se le da la posibilidad, por lo tanto, de llevar adelante la política de tipo francés que lo va a iniciar al acabar la guerra tras la paz de Utrecht, y que va a conformar al ejército español a un auténtico nuevo renacer, y sobre todo un auténtico nuevo renacer a la Armada. Nosotros en nuestro libro no tocamos la Marina primero porque ya tocamos en Naves Mancas, y segundo porque sería y en De Madera de Acero, que son los dos libros que dedicamos a la Armada de los siglos XVIII y XIX, pero
y 20 incluso, pero en el caso del ejército es muy olvidado que en los años siguientes, ya inmediatamente a la paz de Utrecht, las reformas económicas y de la hacienda son tan eficaces de los ministros de Felipe V que en solamente 4 o 5 años él está dispuesto a intentar revertir los tratados de Utrecht y Rastatt. Es decir, intentar recobrar las posesiones italianas. Se sabe que recobrar Flandes es imposible, pero sí recobrar al menos la posición en Italia y recuperar los territorios perdidos en lo que es la propia España, es decir, Menorca y Gibraltar. Entonces, eso que se plantea como los objetivos básicos de la política española, que cubren la mitad del siglo XIX, se consiguieron plenamente, son objetivos plenamente logrados. España recupera al final de la guerra de sucesión de Austria, tiene el control el control, me refiero desde el punto de vista de que prácticamente es un protectorado, sino un protectorado más que un protectorado, una monarquía muy vinculada, que es la reconquista de Nápoles, Cerdeña y Sicilia, control sobre los presidios de Toscana y presidios italianos, y una posición sólida en Italia. Es verdad que Fernando VI abandona luego eso, pero durante esos 50 años hay un renacer completo del Estado español. El Estado español vuelve a medirse de igual a igual con austriacos. Sobre todo en el mar. En el mar claramente, pero en el mar es curioso, porque la evolución marina es más lenta. La evolución marina, como había que proteger sobre todo el comercio con América, lo que que además unos grandísimos, no solo estrategas, sino grandísimos economistas y grandísimos ministros y grandes especialistas en ingeniería naval, ingeniería náutica, y todo lo que se construye durante el tiempo que va hasta el Marqués de la Ensenada, lo que busca básicamente es mantener abierto el comercio. Se hace una flota pequeñita de barcos más ligeros, que decir que no pueden competir en una batalla formal contra la flota inglesa. Luego lo hacen en la segunda mitad del siglo XVIII, pero no al principio. De hecho, el gran desastre es que en 1700 debíamos no había nada, las barcas del Retiro. Prácticamente no había nada. Entonces, la flota que se destruye en Cabo Pásaro en 1718 es verdad que no podía competir con los británicos, pero en los años siguientes eso se logra hasta el extremo que cuando acaba la gran independencia de Estados Unidos, la flota española es la segunda del mundo. En el caso terrestre es sorprendente, porque es una recuperación aún más difícil, dado que España es un país poco poblado, que aunque se había recuperado ligeramente durante el siglo XVII finales, la recuperación es muy lenta, de manera que se encuentra con el problema de siempre. No hay apenas población, esa población tiene una base iletrada muy grande, hay un enorme problema de despoblación. Las clases que llamaríamos hoy el embrión de lo que sean las clases burguesas, que luego van a dar lugar muy en el futuro, las clases medias, era muy bajo. Había un nivel de dotación económica complejo, porque las deudas adquiridas eran enormes, pero al mantenerse el tráfico americano abierto, la riqueza sigue llegando de las provincias españolas de ultramar, la economía va mejorando, está en manos de gente realmente competente y se consigue volver a tener un ejército moderadamente eficaz, no, muy eficaz. En las campañas de la guerra de sucesión de Polonia y de Austria, el ejército español combate muy bien contra enemigos muy bien preparados, tanto los piamonteses saboyanos como el ejército austriaco, que es un ejército multinacional, checos, croatas, húngaros, alemanes, eran rivales de consideración. Y España, que afronta principalmente los combates en los frentes italianos sola, porque Francia está más implicada en los frentes del Rin y del norte, aunque también ayuda en Italia, lo hace realmente bien. Eso a veces se olvida, le da al país un optimismo increíble, que es la sensación de que España vuelve a ganar, de que no se ha perdido todo, de que seguimos siendo una gente respetable y que pues somos una gente por lo menos digna de tener en consideración y en cuenta. Sí, aunque no seamos la primera potencia, somos la tercera, la cuarta, quinta, da igual, o sea, depende cómo quieras medirlo, pero es una potencia mundial y tiene que contar contigo en el concierto internacional. Sigue siendo uno de los mayores estados territoriales desde el sentido de expansión del mundo. El imperio español en América sigue extendiéndose. Es decir, tú tienes una sólida base en Europa, tu ejército es moderadamente respetable y digno de ser tenido en cuenta, y no eres un adversario al que se pueda comer. Es muy curioso porque durante el primer intento de mordisco español en 1717, cuando de repente, por sorpresa y para pasmo de Europa entera, España ocupa Cerdeña y Sicilia y amenaza con desembarcar en Nápoles, y al mismo tiempo llega incluso a mandar una expedición a Escocia, es decir, que le mete el miedo al cuerpo a todas las potencias europeas que salían en contra, realmente el choque en Europa es notable, nadie se espera eso. O sea, un país acabado, se están muertos, acaban de tener 14 años de guerra, están hechos polvo, pero ¿cómo han hecho esto? Y eso se confirma años después. La Guerra de Sucesión de Polonia es un verdadero éxito de las armas españolas en Italia, y sobre todo es un renacer de la caballería, algo que ya apuntaba maneras en la época de Carlos II, que a veces se olvida, que tiene un buen comportamiento durante la Guerra de Sucesión, muy bueno, y que brilla muy notablemente en las dos grandes guerras italianas, en la Guerra de Sucesión de Austria y en la Guerra de Sucesión de Polonia, y en la anterior, en la de la Cuádruple Alianza. Todo esto hace que el ejército español, nacido de las reformas borbónicas de 1704, que es la base del nuestro, tenga por primera vez unos principios de
equilibrio, uniformidad, incluso espíritu general y común que nunca había tenido, o sea, nunca había podido tenerlo porque el ejército de la monarquía hispánica de los Austrias era un ejército básicamente multinacional. Es verdad que el ejército borbónico mantiene unidades extranjeras, principalmente en la Guardia Real Valones, pero en el ejército siempre hubo irlandeses, suizos y más adelante italianos, siempre hubo tropas extranjeras que, aunque eran un núcleo importante, realmente el reclutamiento principal se daba aquí, y esas tropas muestran tal capacidad que cuando son llevadas, por ejemplo, a América, que hace varios intentos, son primero llevadas a las operaciones en Sacramento contra los portugueses, en lo que es Uruguay y la banda de Cisplatina, y luego en el norte, en la Luisiana y Florida, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, su comportamiento es magnífico, muy superior. Por ejemplo, los ingleses, el ejército, las tropas reales, las que vienen de Europa, que lleva Gálvez, son muy superiores a las tropas mercenarias alemanas o inglesas que combaten en Florida Occidental. Entonces, esto que a veces se olvida, le da a España una solidez en las negociaciones y en el concepto internacional que, por lo menos infunde el respeto a las naciones europeas. Esto, digamos, que es la primera parte del libro, es decir, cómo se renace de las cenizas, es decir, cómo de un país destruido por 14 años de guerra, cómo se consigue reconstruir la economía, la hacienda, cómo se unifica por primera vez el material, el armamento, la tipología, los proveedores, el sistema unificado de asientos se mejora y se unifican por primera vez los modelos de las armas, los tipos de armamento a utilizar, los calibres, se crea un sistema controlado por la hacienda y por el ejército que permite que el sistema de reclutamiento sea equilibrado para todas las provincias y regiones, se establece un sistema común para poder acceder al ejército, y todo esto que se consigue en un plazo relativamente breve le da a España unos rendimientos formidables. Yo, como decimos un momento en el libro, cuando se firma la paz de París en 1783 y España ha recuperado Florida y ha recuperado Menorca y solamente le falta Gibraltar, que no cae de milagro, España había vuelto al concepto de las naciones. Es la paz más beneficiosa para España desde Chateau-Cambrésis en 1559. Entonces, ¿qué ocurre después? Porque yo a todo el mundo le haría un experimento. La gente que tenga más o menos mi edad, es decir, los que hemos nacido, en mi caso, en los años 60 del siglo XX, nos ponemos ahora mismo en el 2019. Hagamos el mismo equilibrio en el siglo XVIII. 1783. Bien, has nacido en los años 60. Tu país acaba de vencer a los ingleses en una guerra en la que has recuperado Menorca, has recuperado Florida, eres una potencia y estás en auge. 1819, o sea, hemos hecho el mismo viaje que ahora. El Imperio Español está al borde de morir. Está muriendo. Es decir, se han perdido territorios inmensos, solamente aguantan los realistas de Río de la Plata y en México, donde en Nueva España han ganado la guerra, pero el ejército va a cambiar de bando al año siguiente, porque al producirse el golpe de Riego, los absolutistas no están dispuestos a aceptar las instrucciones de un gobierno liberal y se cambian el bando y crean un país, que es el Imperio Mexicano de Iturbide. Bueno, pues todo esto se pierde en solamente 50 años de vida. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues lo que pasó, que para lo que nosotros contamos, que la historia de la organización y el seguimiento de lo que es el ejército español, es lo que yo creo que es el mayor desastre. Y además, cada día estoy más convencido, y bueno, ahora ya no tengo ya ninguna duda, y voy a más y más y más, de que le destruyó la historia a España para siempre, que es la Gran Independencia. Sí, la guerra de independencia y la actitud de los españoles en la guerra de independencia, porque el Imperio Británico es un imperio depredador, sí, que tiene colonias, sí, mientras que España tiene provincias, y precisamente los representantes de esas provincias en Cádiz, sí, hacen una constitución, la madre de las constituciones, que si la miras con tranquilidad no es precisamente muy buena para la metrópoli, digámoslo así, o España como tal, península ibérica, y sí le deja todas las puertas abiertas del mundo a esas provincias americanas o de otras latitudes para irse. Todo esto teniendo en cuenta que la mayoría de los congresistas que había en Cádiz eran masones, pero masones pro-británicos. Merecería un libro aparte. Un libro aparte, y merecería un programa real del que podemos hablar, pues es un tema que actualmente es un debate tremendamente abierto ahora mismo en América Latina. Y su ejército destruyen más en España que los propios franceses. Bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto, pero no tiene... No me niegarás los destrozos que hicieron en Madrid. Que los niego, los destrozos son mínimos comparados con los franceses, pero lo que no tiene... Pero para ser unos aliados... Es que la historia es que no son exactamente aliados. Primera cuestión, hay un mito también sobre la Gran Independencia en ese sentido. La Gran Independencia no la ganan las guerrillas, la Gran Independencia no la gana el ejército español, la Gran Independencia no la gana el ejército británico, y la Gran Independencia no la gana el ejército portugués. La Gran Independencia la ganan los cuatro. La ganan los cuatro colaborando, y la pierde Francia por
por tontos. Sí. Francia se mete en un avispero por ambición de un tarao, porque Napoleón como estratega era un desastre, se mete en un lío, como táctico era genial, era el mejor táctico de la historia y el peor estratega del mundo. Pero un estratega malísimo, se mete en un lío monumental, y tú y yo, aficionados, o cualquier aficionado a la historia, dice, oye, y si Napoleón hubiera tenido la llanura de Alemania, no digo en la campaña rusa, o sea, no me voy a 1812, en la llanura de Alemania, cuando Leipzig, si él llega a tener Leipzig, el 250.000 de soldados que se consumían aquí, que por cierto eran muchísimo mejores que los que estaban en Leipzig. 6 muertos diarios tenían. Claro, pero encima cuando España se retira todos los contingentes extranjeros del imperio, italianos, prusianos, holandeses, cuando se retira todo eso, polacos, lo que queda aquí es formidable. O sea, el ejército francés que comienza la guerra en España es una amalgama mezclada porque piensan que somos unos paletos y que nos van a dar 2 tortas y se saca el problema rápido. Cuando reciben el sopapo de baile dicen, ostras, que esto hay que tener cuidado. Y según se van implicando va mejorando. El ejército de manda Marmont en los Arapiles es muchísimo mejor que la mayor parte de los contingentes que están pudriéndose en Rusia. O sea, eso sin duda alguna. Entonces, si Napoleón hubiera tenido ese 250.000 de soldados donde tenían que estar, probablemente no pierde París. Pero como era un chapuzas, pues le pasó lo que le pasó. Entonces, a ver si hay una buena tradición. En líneas generales, no desde la espalda de los ingleses. Es que el problema está en que con aliados como los británicos no necesitas enemigos. Hombre, vamos a ver, Sir John Moore, ¿sabes a dónde iba, no? Sir John Moore, cuando recibe la orden en alta mar de dirigirse a España en ayuda de los españoles, ayuda entre comillas, se dirigía a Costa Firme, a Nueva Granada, a atacar a los españoles, estábamos en guerra. Entonces, bueno, como España cambia de bando porque nos invade nuestro propio aliado, pues entonces, claro, ante una situación así, no, yo lo que me refiero es que la guerra civil, la guerra de independencia es terrorífica. Primero, le mata a 500.000 de españoles de una población de 12 millones, es los muertos que tiene Francia en la Primera Guerra Mundial, pero en una escala siglo XIX, destruye toda la infraestructura de ilustración, puentes, carreteras, fábricas, caminos, ciudades enteras. O sea, cuando se destruye Zaragoza es equivalente a Stalingrado. Mueren 54.000 personas. Es decir, una mayor parte de la población. Claro, más de la mitad. O sea, es una verdadera demencialidad. O sea, eso en Europa es verdad que les deja ojipláticos, porque nadie espera algo así. Pero es que es una guerra de una intensidad absoluta. Porque los ejércitos españoles que reciben bofetón tras bofetón no se rinden nunca. Nunca, o sea, los aplastan una vez, venga, ya está, les vuelven a patear, los pisan el higadillo. Pero bueno, hay un ejemplo que es el mayor desastre de la historia de España, que es Uclés, que es que la aplastan el tío español en una persecución en arco de 26 kilómetros 30, que los machacan, los van cazando por caminos como si fueran liebres, los hacen trizas, pasan unas semanas y están las tropas igual de los pasos de Espellaperros otra vez, pero bueno, los acabamos de moler a palos. Pues nada, una y otra vez. Entre esa resistencia que hace más grave el desastre todavía, porque genera más daño por la mera intensidad de la guerra, y luego las acciones de nuestros queridos aliados británicos, que le da igual violar, saquear, matar, no sé, porque la verdad es que cuando lo de Badajoz, San Sebastián y la retirada de Moore parece un ejército mongol. ¿Qué es eso? O sea, un ejército tártaro. La retirada de Moore parece cualquier cosa, pero es cierto que en nuestro libro es una profunda inflexión, porque destruye completamente el ejército español de la época. El ejército del borbónico del siglo XVIII, de las reformas de la era de la Ilustración, queda hecho pecadillo en los 7 años brutales de guerra aquí. Sí. Y lo poco que queda, con un gasto enorme, por unas finanzas arruinadas, es enviado en pequeña escala a América a pudrirse allí en una guerra sin final donde acaban fatal. Y dices, bueno, el esfuerzo... Donde son traicionados por sus propios oficiales. Claro, sí, pero el esfuerzo... Las tropas de Morillo llegan a Costa Firme para consumirse una guerra que no tiene ningún sentido. Porque, decir, una vez que las élites criollas, que eran españoles, que son verdaderos insurrectos y traidores a su rey, se pasan a una especie de enemigo incierto para hacerse dueños de países, perdón la expresión, de mierda, pues es lo que consiguen. Sí, porque, hombre, que alguien me diga que prefiere ser salvado... 200 años después siguen siendo igual. Claro, no, está mucho peor, porque eran países que estaban razonablemente bien en la época. Sí, con España como provincias españolas eran bastante más ricas que ahora. Hombre, claro, estaba equilibradas a cualquier nación europea, y lo sabe todo el mundo que quiere saberlo. O sea, cuando los viajeros alemanes o ingleses viajan por América y describen lo que ven, pues lo que ven es mucho mejor que lo que llamaríamos los Balcanes o el este de Europa, muchísimo mejor. Y en algunos casos, no me voy a decir que estén al nivel de Italia, Francia o los Países Bajos, pero son moderadamente desarrollados en la época no eran, pero vivían razonablemente bien. Puedes ponerle todos los defectos que quieran. Era un sistema brutal que excluía a los criollos de las... Pero, en cualquier caso, esto es importante porque después de 1824, después de Ayacucho, España se encuentra en su ejército con un extraño futuro. Lo que ha sido tus 300 años anteriores ha desaparecido para siempre. Sí. Lo que te queda son 2 islitas en el Caribe y las Filipinas, que están sin conquistar, por cierto.
porque se conquista en el 19. Entonces tienes eso, una armada que ha quedado hecha polvo, un ejército que se muere literalmente de hambre, un país totalmente arruinado que encima está partido en dos. Porque las dos Españas nacen en 1814. Los liberales de izquierda y los liberales de derecha. Por llamarlo de manera sencilla. Son todos liberales. Básicamente sí, pero decir, bueno, está el grupo realista que está en contra de cualquier reforma moderna, que nos va a llevar, después de unos años 20 del siglo XIX terribles, a una guerra civil espantosa, que es la primera guerra carlista, la guerra para mí más dura de la historia de España, civil. Entonces, pero claro, con un país que no se había recuperado de la carnicería de 1814, te metes aquí en una guerra de guerrillas interna brutal. Sin embargo, nosotros destacamos dos elementos que tampoco son conocidos y que nos alejan mucho del caso de la guerra civil de 36. Ni la primera guerra carlista, ni la segunda, ni la tercera, en ninguna de las tres, bueno, la segunda fue un tema de orden público en Cataluña, básicamente, porque los matinales, los madrugadores no es para mí una guerra exactamente, pero en la primera y la tercera, ni una sola unidad militar se une a los rebeldes, a los realistas, a los carlistas o a los legitimistas, como os quieras llamar. Ni una. Se unen mandos de alta calidad y mucha tropa y muchos oficiales, oficiales y mandos muy pero notables. No unidades concretas. Unidades regimentales ninguna unidad, ni una sola unidad de ejército español se une a los rebeldes. Esto permite una cosa realmente llamativa, que es tener un ejército cohesionado que funciona muy bien, que tiene que enfrentarse a unos rebeldes de una manera genérica, que tienen mandos muy competentes, pero que no son el ejército, que crean un ejército nuevo. Esto es exactamente igual que lo que ocurre en la Guerra de Secesión Americana. Ni una sola unidad militar del ejército de Estados Unidos se une a la Confederación, ni una. Se unen mandos militares oficiales, como Robert E. Lee, bueno, muchos más, pero sí. Las unidades militares todas quedan el 100% vinculadas a la Unión, ninguna cambia de bando. Pues en la guerra carlista ocurre lo mismo, es decir, el ejército se mantiene cohesionado. Y es curioso, Espartero era un ayacucho, él es hecho prisionero en Ayacucho. Sí. Entonces, Rodil es el último defensor de la Plaza del Callao. Es decir, parte del ejército liberal de los años 30, que para mucha gente solamente son conocidos por sus calles en el barrio Salamanca, que está plagado, nadie sabe lo que es, nadie tiene idea de quién se ha visto San Miguel, ni qué es Luchana, y Príncipe de Vergara, no sabe nada. Es decir, bueno, de hecho, yo creo que nadie se ha dado cuenta que Espartero tiene dos calles en Madrid, pero algún día lo descubrirán. Bueno, lo de Espartero, el Príncipe de Vergara, Espartero, quitaron la calle del General Mola porque el General Mola era un golpista, curiosamente era republicano, y le pusieron la calle a Espartero, que es un dechado de virtudes. Bueno, pero Espartero, a mí me cae bien, tenía cierta, pero era otro golpista. No saben golpistas en esa época, pero era distinto, ¿no? Pero no me cae mal Espartero, parecía un tipo realmente entregado a España, realmente creo que un patriota. Sí, Espartero, lo cual sin negar que los carlistas no eran también, era otra forma de ver el país. O sea, no quiero decir con esto que Costura Malecargui no lo fuera. Es decir, eran como en todas las guerras civiles, gente que tenía puntos de vista diferentes. Lo de los carlistas es muy meritorio. Nosotros lo citamos dentro del libro como el espejo que se enfrenta al ejército español, porque es dices, ¿es otro ejército español? Sí, es otro ejército español. Pero es verdad que el ejército aquí no se desmorona, sino que no crea dos. Hay uno y otro que se crea nuevo, que se enfrenta a él. Sí, como en Estados Unidos has comentado. Exacto, entonces es un ejército hecho por españoles que se enfrentan a españoles, pero en este caso con una visión diferente del mundo. Sí, pero los mandos son exactamente iguales. Es que han peleado juntos. De hecho, claro, de hecho llegan al acuerdo de Vergara, se llega porque se conocen. O sea, porque Espartero son lo mismo, es decir, se conocen, es decir, han estado juntos, entonces no hay diferencias entre ellos. Sí. Esto nos lleva luego a un periodo donde, otra cosa que insistimos mucho en el libro, es que tanto por guerras civiles como por el motivo que sea, durante todo el siglo XIX, el ejército español sí tiene una característica: se mantiene en punta de lanza de todos los inventillos de tecnología militar europea. No nos quedamos atrás en ninguno. O sea, salía algo nuevo, aquí se probaba, pero con informes técnicos súper sofisticados y con una cosa que no tiene el resto de Europa, que lo probábamos con nosotros mismos. Es decir, a ver, funciona bien esta arma, espera que le pegue un tiro a este carlista, vamos a probarlo. O sea, tenías donde probarlo. Es decir, aquí nosotros demostrábamos en campo que esto servía para algo o no. Luego el resto podían probarlo ahí en África y tal, pero aquí tú lo pruebas con europeos y en buena con gente que usaba un arma igual, con lo cual, y que pensaba igual, que usaba un arma como la tuya, con lo cual es verdad que es una cosa realmente interesante, es muy llamativo cómo realmente España está al tanto de todos los avances técnicos de las armas portátiles y pesadas que se van utilizando en Europa, tácticas, y de todas las tácticas, efectivamente estaban al día de todo, utilizaban el material mejor y de hecho esto llama tanto la atención que cuando llega el año decisivo de 1898,
España tiene la mejor doctrina contraguerrillera del mundo. Y sin embargo no sabemos qué hacer contra un ejército de porquería que te ataca de manera convencional. Dice, oye, que andan de otra forma. Que no se emboscan en los bosques, ni nos matan por la espalda. Que vienen de frente. Qué cosa más extraña, ¿qué hacemos? Entonces, exagera un poco, ¿no? Pero hay una superioridad no solo táctica, a pesar de armamentística, claro, porque el fusil español no tiene nada que ver con el Winchester. Usaban el Springfield, que era una porquería monotiro, y el Carl Jorgensen, que bueno, no estaba mal, pero el Mauser Oviedo era un arma formidable. Entonces, España tuvo el don de que sus gobiernos de la Restauración, los que siguen la tercera guerra carlista, oye, otra cosa no será, pero el material, el armamento se lo dan excelente. Y el uniforme, porque estaba muy bien adaptado, el trópico, el rayadillo, efectivamente. O sea, el gran problema de los americanos se cocían vivos allí con sus trajes de lana, tenían que ponerse desnudos para combatir. Se morían de sudor, se caían ahí, y los dos con esa especie de pijamas como decían los amigos que llevaban, pues les iba muy bien. Entonces además con sandalias, estos iban calzados con botas para ir por Oklahoma o por Wisconsin. Entonces la verdad es que funcionaba bien. Entonces lo que falla son otras cosas. Es un país que está siempre en guerra todo el siglo XIX. No hay ni un día de paz. Es que ahora mismo vivimos un país en paz. Es que España estaba en guerra en Asia todo el tiempo. Entonces, claro, por eso damos pequeñas pinceladas sobre la intervención en Vietnam, sobre las guerras en Filipinas, sobre la guerra de Marruecos, porque estábamos siempre matándonos en alguna parte. Has hablado de una cosa muy curiosa, y es Vietnam. El otro día tuve aquí a un buen amigo mío que escribió el libro sobre las dos guerras que hemos estado en Cochinchina. Sí, la de el equipo médico está en Vietnam. El equipo médico de Vietnam y la guerra de Palanca, ¿no? Y es curioso porque nosotros conseguimos en Cochinchina con el coronel Palanca, tipo brillantísimo, con 4 gatos, más que los americanos con medio millón de hombres. Sí, no, pero por cierto, lo anécdotas curiosas. Es la última vez que España se enfrenta con elefantes en un campo de batalla. Elefantes artillados, llevan lantacas. Cosas que son absolutamente alucinantes. Eso sí que tendría. Yo que soy un enemigo de las grandes películas. Ahora que no me escuchan los de mi propia asociación, yo no quiero. Soy la voz contraria a la película Brasilezo, que va a ser un. No, pero sería una excelente. Pero esto sí quedaría bien. Pero es que no haces una película sobre la expedición de Palanca. Haces una película que entienda a la humanidad entera sobre algo de la expedición de Palanca. Eso sí que es original y curioso y extraño. O sobre las campañas en Filipinas, puedes seguir lo que quieras. O sea, hay unas historias en Mindanao, en Joló, en Borneo del Norte, contra piratas malayos, contra los juramentados moros. Unas cosas espectaculares. Sí, o combates contra los samuráis. Bueno, pero eso es un poco anterior. Pero eso sí, pero que te quiero decir que hemos combatido con gente muy rara y nadie lo sabe. Nada. Sí, la campaña, de verdad, las campañas en la unidad que se queda en el Mekong combatiendo con los franceses, los que están hasta 1863, nosotros reflejamos en Tierra Extraña historias alucinantes. Ahí recogimos parte de ellas, pero claro, aquí nadie hace nada, porque como la prensa estaba obsesionada con la campaña de Marruecos, que había empezado en ese momento, entonces estaban obsesionados con la guerra de África, y cuando eso acaba, como nos metemos a la guerra de Santo Domingo, la expedición contra peruanos y chilenos ahí en el Pacífico, tenían estos abandonados ahí en medio de la jungla, matándose unos tíos muy raros, sin ningún objetivo muy claro, una cosa absolutamente delirante, que es como de ciencia ficción. Y luego todo esto lo vamos mezclando con lo que es la evolución de la táctica, el armamento, la doctrina militar, la parte en la que influye la política, y cómo el Estado español va renaciendo una y otra vez de sus pequeñas cenizas. Cada fracaso hay un éxito, y cómo se llega a un siglo XX que se llega mal, tocados mentalmente, sobre todo por el 98, y cómo rápidamente nos implicamos de nuevo en otra guerra terrible en África, que con altibajos va a durar hasta 1927. Y que va a tener una cantidad de muertos increíble. Tremendo. Es anual es uno de los mayores desastres de la historia militar de España, el primero o segundo. Es impresionante que España nunca ha tenido una gran población. Por eso nuestro imperio, entre comillas imperio, siempre estuvo limitado, éramos muy pocos. Siempre estuvo limitado porque en sus mejores momentos tenía 12 o 14 millones de habitantes. El imperio. España nunca ha pasado 8 millones. España, nunca pasó 8 millones. Nunca pasó 8 millones. Entonces, con 8 millones de personas. Claro, nunca, combatimos con medio humanidad, pero que bajó a 7 millones, porque entre la emigración a América y las guerras, España llega a la época de Jesús con 7 millones de habitantes. Un país de 7 millones de habitantes. Enfrentado a media humanidad. Que domina territorialmente un tercio de la superficie del mundo. planeta. Pero además dominaba, de hecho, o sea, mandaba en ella. Y dice, bueno, no estabas ahí, no hacía falta, estaban mis cañones y llegaban mis barcos. Que eso a veces dice, no, es que usted no ocupaba todo el territorio. Bueno, pero usted menos, que cuando se acercaba lo hundíamos. Entonces, o le matábamos. Es que literalmente es cierto. Entonces, todo esto es un esfuerzo tan increíble, tan increíble, que nos da una enorme pena que se ha perdido, porque la entrada de España en la guerra de África en 1909 con el Barranco del Lobo, luego la subsiguiente guerra del Rif, que es terrible, la campaña del Caire, la guerra del Rif, y luego la guerra civil, nos ha hecho pensar
que nuestra vida es muy corta en un espacio muy limitado. No, nuestra historia es muy larga y en un espacio mundial. Es decir, somos mucho más de lo que creemos. Nuestra lengua es la segunda más hablada del mundo y eso no es por casualidad. Es decir, eso es el esfuerzo de generaciones y generaciones de gente dedicada a hacerlo, o sea, a creer, porque creían en ello. Que es otra cosa que insistimos mucho, que ahora a todo el mundo le parece muy raro. No, es que la gente pensaba que morir por la patria era algo decente. O sea, es que ahora parece un disparate. No, es que lo creían de verdad. Sí. No digo que sea bueno o malo, es que lo pensaban. Y como lo pensaban, lo llevaban hasta las últimas consecuencias. Y entonces, claro, eso es muy difícil hacer entender a la gente de hoy. Entonces, de hecho, el libro lo hemos extendido hasta las operaciones militares que tú has vivido en Afganistán, en los países internacionales, en Irak. Es decir, porque el libro acaba ahora mismo. Porque hemos vuelto al mundo, en cierto modo. Sí, es que el concepto del soldado español, que yo lo he vivido, como tú bien dices, en operaciones internacionales, es que nosotros somos muy apreciados, lo que decíamos antes. Yo recuerdo mis primeras misiones internacionales. España, país hermano. España país cosa. Hermano. España, Real Madrid, Español, Raúl. Misma cosa. Real Madrid, Raúl. España era Real Madrid, Raúl. Sí. Todo el mundo nos quiere. A cualquier sitio donde íbamos no nos recibían mal. Exacto. O sea, a mí me ha pasado que me han confundido con un gringo o un yankee como mal y me han mirado mal en cuanto he aclarado que no era usted turco, no, español. España, Real Madrid. Hay una cosa que define al soldado español ahora y en la división azul o en la época que tú quieras, es que a buenas somos muy buenos, es decir, nosotros nos mezclamos con la gente a la que vamos a ayudar o a la que estamos en teoría sojuzgando, que al final nos casamos con ellas y jugamos a las cartas con ellos y somos, como buenos somos muy buenos, pero el soldado español es un soldado que te dice mi capitán, estos tíos quieren que los pasemos a cuchillo, ¿verdad? Nos miran mal. Nos miran mal. Es decir, como buenos somos muy buenos, pero cuando nos ponemos bordes somos muy malos. Y eso es lo que ha hecho que esos 7 millones de habitantes que esto que 8 millones, una cosa ridícula, dominase el mundo, porque nosotros íbamos de buenas a mezclarnos, a llevarnos bien, a ser uno más. Y si alguien nos ponía pegas, sobre todo los británicos, bueno, pues básicamente, pasabas a cuchillos. Básicamente es que era una sociedad, la sociedad del siglo XVI y XVII era una sociedad armada, completamente, o sea que derivaba una edad media brutal donde todo el mundo estaba armado, pero aquí con especial insistencia. En el siglo XVIII, cualquier combatiente europeo de cualquier país eran naciones de combatientes completas, es decir, el siglo XVIII y XIX son, todo ciudadano europeo en el siglo XVIII y XIX era un combatiente en potencia. Entonces, Europa era un continente peligroso y por eso conquista el mundo entero, porque los europeos teníamos dos cuestiones que en el libro intentamos reflejar en la medida española. Bueno, 3 cuestiones. Una, ahora mismo estaría muy mal vista, que era una especie de completo concepto de superioridad cultural. Es decir, los europeos de una manera u otra estaban convencidos de que ellos llevaban la luz al mundo. Eso ahora nos parece una barbaridad imperialista, pero es que era lo cierto, es que era así. 2, una tecnología que no estaba al alcance en los pueblos del resto del mundo, cosa que también era cierto. Y 3, una voluntad de lucha y combate que toda la población europea tenía metida desde que nacía. El servicio militar se consideró durante generaciones en Europa, no solo en España, un logro de la población. Sí, porque es un invento liberal, del juego de pelota. Claro, es un invento de la República Francesa. Cuando Francia la leve en más de 1792 y vence a los prusianos en Valmy, cuando ven que niños de 17 años fanatizados vencen un ejército profesional, que era el mejor de Europa en aquel entonces, la gente empieza a pensar, uy, esto es interesante. Esto funciona. Entonces, cuando todos los países europeos de una manera u otra progresivamente van entrando en ese sistema, menos un país que es Inglaterra porque tiene una historia distinta, que es que el ejército inglés es el primer ejército realmente nacional, el New Model de Cromwell, lo es, anticipa a todos, pero no es un ejército popular en el sentido popular francés, que es lo que toda Europa más o menos acaba copiando. Se acaban durante las revoluciones nacionalistas del siglo XIX en Europa, acaban conformando ejércitos nacionales a los que España se mantiene permanentemente unida. España da la misma imagen, porque aunque hablemos de guerras civiles constantemente en nuestro libro, también ese tipo de conflictos se da en toda Europa. El siglo XIX no es precisamente tranquilo en Italia o Alemania, pero para qué hablar en el imperio zarista, que era una brutalidad total sobre su propia población. Y aún así España llega al siglo XX moderadamente bien. Es verdad que viene muy atacada la moral del ejército de parte de la población por la derrota del 98, pero también existe una cierta sensación de alivio, de quitarte un problema eterno de encima. El último problema que quedaba en el ejército español de la restauración, que para mí siempre fue uno de los grandes problemas y es una de las causas de nuestras desdichas, que era la cuota, queda suprimida en la guerra de África, pero muy tarde.
O sea, la cuota es una verdadera vergüenza. En un Estado liberal moderno europeo, el que la gente pudiera eximir un servicio militar obligatorio porque pagaba dinero, hacía recaer sobre las clases más bajas del país toda la política exterior o interior, y eso era un desastre. Era un desastre porque, fíjate, es muy curioso, después de las lomas de San Juan, o del Caney, no me acuerdo cuál de las dos, un grupo de Rough Riders americanos, de los voluntarios de Roosevelt, que han capturado a los prisioneros españoles que están ahí, y se dan cuenta de dos detalles. Primero, son jovencísimos, que son unos críos, que tienen 18, 19 años, y uno de ellos, que conoce, le llama la atención un detalle, y lo deja por escrito, y es realmente llamativo. Dice que la relación que hay entre los oficiales y la tropa le recuerda a la Rusia zarista. O sea, ellos ven oficiales que los ven prácticamente iguales a ellos, tienen una relación magnífica de tú a tú, donde se entienden perfectamente, y una tropa a la que ven increíblemente primitiva, falta de iniciativa, falta de cultura, que no saben leer, escribir, que son sacados de un mundo y llevados a otro que no conocen, y donde mueren como chinches por fiebre amarilla o paludismo. Y le parece más, lo asemeja a la Rusia zarista, y tiene razón, porque no encaja con una nación occidental moderna. Entonces, ese detalle, España tarda demasiado en suprimir ese problema. Y luego, un segundo problema derivado del primero. Las guerras generan un excesivo cuerpo de oficiales que va aumentando con el paso del tiempo, que se convierte ya en un problema absolutamente enloquecedor. Después de la macrocefalia. Exacto, es enloquecedor después de la tercera guerra carlista, y después de la pérdida de las colonias. Es un verdadero disparate. Entonces, claro, es decir, tú no puedes tener un ejército de generales y jefes y 4 cabos, es decir, porque al final es decir, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que tenemos ahora? En el fondo es lo que está pasando. Bueno, todos los ejércitos profesionales tienen tendencia a eso, a la larga, porque como vas ascendiendo antes de separarte, acabas generando una cúpula alta en la reserva. Pero en el caso español, que un ejército de conscripción era todavía más grave, porque era una conscripción incorrecta, lo que existía la cuota, y cuando la conviertes en correcta, te vas de cara a la guerra civil, y ya la jorba. Entonces, la guerra civil es otro modelo. Es un modelo que en realidad nosotros contamos hasta la Constitución, pero que en realidad se extiende no hasta la Constitución, se extiende hasta el ejército profesional. Porque el modelo es el mismo. El modelo del Estado franquista dura, en realidad no hasta el 78, sino hasta la supresión del servicio militar por el gobierno de Aznar, ya prácticamente del siglo XXI, que es donde se genera el nuevo modelo de ejército, que va a hacer ahora ya pronto 20 años, que es quizás más adecuado a las necesidades posibles de la política entendida a nivel gobierno actual, que desde luego satisfacía grandes objetivos de mucha parte de la sociedad, pero del que yo tengo siempre ciertas dudas. Es decir, el problema que tiene ahora mismo Europa Occidental, hay 2 países que han vuelto al servicio militar recientemente: Suecia, para ocultar un problema que no quieren contar y del que no vamos a hablar hoy, y Francia, por prácticamente lo mismo. En el caso francés hay un matiz más interesante que en el caso sueco, pero en ambos casos es una tendencia en alza en Europa. El este de Europa nunca lo ha suprimido. Pero incluso naciones donde el ejército profesional es una institución consolidada, firme y sólida, como el Reino Unido, empiezan a tener el mismo problema. Y es que empiezas a tener sociedades excesivamente desmilitarizadas, entre comillas, donde el ejército se convierte en un elemento extraño. Ya ni siquiera hablo de mercenarios, hablo de algo raro que no tiene conexión con la ciudadanía. Y voy a poner ejemplo, y si a alguien le molesta porque me está escuchando y estuviera conmigo otro día, lo siento. Yo he tenido el honor, porque es un honor, de ser invitado recientemente por 2 regimientos de caballería en Zaragoza a actos diferentes, uno el 300 aniversario del Regimiento España, y otro al aniversario de la fundación de los Húsares de la Princesa, por el actual grupo de caballería acorazado. En ambos actos, que fueron preciosos, desde el punto de vista estético incluso, fueron muy bonitos, y además me gustaron mucho, y tienen unos museos muy cuidados, y está todo muy chulo, además te enseñan todo el material, que es muy moderno, y todo está fenomenal. Pero yo noté una cosa, es decir, en el acto, lo que te das cuenta es que lo que yo estoy viendo está absolutamente alejado de la población civil. ¿Dónde está la gente de Zaragoza? ¿Dónde está la gente del pueblo? ¿Dónde está la población que sostiene esto con sus impuestos? No está. No hay nadie. Entonces, los argumentos que me dieron son interesantes, no los voy a contar aquí en antena, pero el hecho objetivo de quien lo ves de fuera es ese. Es decir, esto empieza a no tener contacto con la sociedad. Y el ejército es una institución bastante valorada, por no decir muy valorada. Lo cual quiere decir que no es un tema de valoración de la sociedad, es un tema de aislamiento de la sociedad que la valora. Que eso es lo peor. O sea, te estás aislando de quienes te apoyan de verdad, no de quienes están en contra, sino de quienes te apoyan. Es decir, si te apoyas algo, tienes que intentar que se una a ti, porque si no, ese alejamiento es cada día mayor. Y como la gente ve cada día más algo tan sencillo como en nuestra generación todo el mundo había disparado un arma. Prácticamente toda la población. El que no había disparado en la mina había cazado. Todo el mundo ha disparado algo. Ahora haces un disparo y solo el sonido que salen corriendo como si fueras un monstruo pitañoso del espacio exterior.
decir, y es algo que estamos perdiendo el contacto nuestro. Entonces, esos elementos llevan al desconocimiento completo. Hombre, es lógico, en un país sin servicio militar la gente no conoce los grados, ni las relaciones, ni los rangos, pero va a más y más y más y más, no conoce los emblemas ni tu historia, y te vas alejando hasta el extremo, que es como, aunque acabamos de una manera muy optimista el libro, porque era la intención, realmente acabas de una manera preocupante. Es decir, bueno, ¿dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Es decir, ¿a qué nos vamos a enfrentar los próximos 50, 100 años? Porque el problema no es solo español, es europeo en general, y de nuestra sociedad occidental en su conjunto. Nuestros adversarios no van a chocar contra nuestros ejércitos, no buscan eso. Y eso creo que es lo que se nota sin querer ligeramente al final del libro. Solamente con las ilustraciones de Augusto de las operaciones en Mali o en Afganistán te vas dando cuenta que nuestros soldados en la parte final del libro no están como la parte primera, no están combatiendo contra nadie, no hay enemigos visibles, no hay dibujos de batallas, hay soldados, pero no hay combate, no hay guerra, hay otra cosa. Entonces esa otra cosa se ve clarísimamente hacia dónde camina. Sí. Por desgracia, creo que llevas razón. El ejército es, en mi opinión, el pueblo en armas. Sí, es la teoría de la Revolución Francesa, claro. Exactamente. O sea, yo no soy partidario de ninguna cosa en concreta, pero entiendo que la República Francesa, en su momento de creación, al crear el ejército de reemplazo, el ejército de soldados que salen del pueblo, está haciendo algo muy importante. Hombre, cambia la historia del mundo. La cambia porque por primera vez el pueblo entero se implica en una nación en el combate contra el enemigo nacional. Es decir, crea la ideología. Es decir, como dijo Toynbee, la guerra moderna la genera la democracia, por decir una manera. Bueno, pues la democracia... La guerra total, absoluta. Bueno, pues lo que sea está empeñado en destruir esa simbiosis. Y realmente el ejército español en este momento ni está preparado para una guerra convencional, ni está preparado para esa guerra en la que no se le ve al enemigo. Esa es la nueva tendencia, y es lo que, fíjate, he dicho, no tocamos eso porque no tocamos el futuro, esto no es un contrafactual, ni es un libro de ciencia ficción, pero en las imágenes finales se detecta ese camino. Dice, no hay tanques, no hay aviones, no hay portaaviones, no hay bichos grandes, no hay cosas enormes. Hay soldados armados con armamento ligero patrullando en pueblos, entre gente, niños, mujeres. Es decir, hay montones de dibujos así. Absolutamente todos esos niños y mujeres y ancianos son enemigos en potencia. En potencia, efectivamente. Son gente que te saluda porque es algo exótico, pero va a ser educado en la adversidad a ti. Entonces, y sobre todo, no les caes bien por más que lo creas. Entonces, esto es muy interesante porque está marcando la tendencia que algunos países como Israel, el propio Reino Unido, Estados Unidos, se están dando cuenta que la guerra del futuro a lo mejor es una guerra menos pesada y mucho más ligera. Una guerra donde tú vas a tener que moverte en entornos donde probablemente no es la idea que se pensaba de los años 80, de Iron Sky, de los cielos de hierro, del campo de batalla vacío, porque las armas nucleares tienes que esconderte de enemigos que te van a hacer bombardeos de armas inteligentes. No, te vas a encontrar con un enemigo que lo que te va a hacer es pegarte un tiro por la espalda cuando entras en un portal. Entonces, esas cosas son difíciles de adaptarte, porque lo curioso es que se empieza a vislumbrar de una manera muy clara. Y no sé si estamos siendo capaces, después de 300 años que lo cuenta este libro, de entender bien el desafío. Yo sé que hay gente que sí, pero esa gente no sé hasta qué punto tiene la capacidad, porque no es fácil romper una maquinaria tan compleja y tan cara y volverla hacia otro lugar. Es muy complicado eso, ¿eh? Vamos a ver, el principal problema es que el militar de alta graduación es más político que militar. Y entonces... En todo el mundo, ¿eh? No solo aquí. Sí, en todo el mundo, no es un problema de España. Entonces, el militar de alta graduación lo que hace es seguir los dictámenes que le dan los políticos, y el problema que tenemos con los políticos es que no están viendo el peligro. No están viendo el peligro porque no son estadistas, son políticos. El político sí, que actúa a corto plazo para ganar las siguientes elecciones, no para que su país triunfe en los próximos 20 años. Ni para ganar las siguientes elecciones. Para el día a día casi. Sí. Se está viendo con los pactos que hay ahora mismo para los ayuntamientos. Pero tío, que si haces eso no te van a votar dentro de 4 años. Les da igual. Porque lo que pase dentro de 4 años está lejísimos. Entonces, posturas como la de Churchill o como la de Stalin o como la de Gaulle, gente que pensaba... Fíjate de Gaulle que claramente cuando hace sus memorias, Francisco Ejército, cuando él habla claramente, él es un hombre conocedor de la historia de Francia, amante de la historia de Francia y un auténtico patriota, y él está pensando, cuando crea el foro de Frapp, en un posible
lugar de Francia en el fin del mundo, literalmente. Es decir, dar, bueno, un papel digno cuando desaparezcas del mapa. Es decir, esa locura no es locura, o sea, eso es futuro. Es concienciar que tu nación tiene un papel que jugar en los años venideros. Que no tienes que encerrarte solamente en solucionar el problema que viene el próximo martes y luego ya veremos. Porque si no lo planificas, el luego ya veremos te va a comer. Sí, es lo de si quieres paz, perdiendo el honor, pierdes honor. Sí, bueno, esa frase todo. De Maquiavelo originalmente, quien prefiere el desorden, para evitar una guerra, conseguirá el desorden y tendrá la guerra. Que luego además la pierde. Hace Churchill también, cuando en la famosa frase ante Chamberlain, cuando el pacto de Múnich, lo de pudisteis elegir entre el deshonor y la guerra, ya tenéis el deshonor, tendréis pronto la guerra. Claro. Tendréis pronto la guerra. Pero Churchill era un tío leído y culto, esto es una banda, todo lo demás. Sí, exactamente. Sí. Ese es el problema. El problema con el que nos encontramos es que a veces oyes a los políticos actuales cuando hablan de estos temas o hablan de historia, sobre todo cuando hablan de historia, que dices, pero bueno, vamos a ver, no aprobó ni el examen de ingreso cuando tenía 10 años. Es fantástico, hay cosas geniales de Churchill. No tienen ni idea. Todo el entorno británico, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, cuando discutían de determinado tipo de acciones y tal, decía, ¿y por qué usted saca esas conclusiones? Bueno, porque todos habían ido a universidades donde habían leído todos la guerra del Peloponeso, a los clásicos, eran gente que conocían de historia, conocían del mundo, sabían lo que era la guerra, la política, el Estado, el futuro, los tiempos, los siglos. Es decir, no eran la chusma esta que tenemos a la pelotera que por ahí dando vueltas. Entonces, claro, la diferencia a la hora de la verdad es muy importante cuando tú tienes a gente gobernándote y no otra cosa. Entonces, bueno, pues esas son cosas que yo creo que los europeos estamos camino de pagar, si no fuera porque el resto del mundo es peor. Es peor, sí. Es que es lo increíble. De todas maneras, nos hemos salido de nuestro tema, que es tu libro de Felipe V. Estamos acabando. Felipe VI, pero hay cosas muy interesantes al respecto, y es que como la gente no conoce la historia, cuando se habla ahora mismo, estos de que trabajan a 4 días vista, cuando se ponen a hablar de política, pues cometen graves errores, tremendos errores históricos, como que desconocen que uno de los grandes amigos de Adolfo Hitler era el mufti de Jerusalén, sí, claro, que era el tío de Yasser Arafat. Claro. Es decir, el nazismo está más cerca del pan-arabismo que... Bueno, le interesaba. El nazismo ideológico, el nazismo racialista, se llama igual a los africanos, una chusma, pero otra cosa es lo que se llama el interés político. El interés político, pero funciona. Pero tú oyes ahora hablar a los políticos y no tienen ni idea de lo que pasa. Nunca. Confunden todo. Y además, por ejemplo, en el caso del libro se ve claramente porque te preguntan, bueno, ¿y qué hacíamos en Dinamarca? ¿Cómo que hacíamos en Dinamarca? O sea, éramos aliados de Francia, joder. Entonces Francia, Napoleón era todo menos tonto y dice, bueno, si le saco 15.000 tíos de aquí, me los vinculo a mí, los llevo a la futura invasión de Suecia, si hay suerte y los ingleses no nos machacan mucho para cruzar el Somme, y me los llevo para allá. Entonces ves como tropas españolas que vienen de Etruria, Italia, acaban combatiendo contra los suecos en Stralsund, en Pomerania, y acaban luego en Dinamarca. Por una parte que... Pero espera, acaban en Dinamarca, de Dinamarca acaban en Rusia, los prisioneros acaban en Hamburgo, de Hamburgo a Rusia, de Rusia a América. Vuelven a España, y cuando vuelven a España, como nadie se fía de ellos, los mandan a Argentina. Sí. Hay gente, cosa firme. Hay gente que se pasó la vida combatiendo, pero que es verdad es que España era una nación universal, o sea, que combatía en el planeta entero porque el planeta entero tenía algún interés para España. O sea, porque tú ibas al ejército porque tenías la mala suerte en 1860 y podías acabar en la isla de Guam, que era nuestra. Claro, o en Ponape, en las Carolinas, o en las Marianas, es decir, o en Filipinas, combatiendo contra tagalos o contra moros de Mindanao en medio de la jungla de esta semana ha hecho el aniversario de Valer. Y he visto en internet que los filipinos lo tienen en cierta consideración, siguen haciendo un homenaje a los españoles que defendieron Valer. Entonces se ve una formación militar muy bonita, de soldados filipinos, con un ministro representando al presidente del gobierno, el embajador de España, ponen una corona en la puerta de la iglesia que defendió. ¿Sabes que Filipinas ha declarado un día nacional de rayadillo? No pues tiene un día nacional de rayadillo, porque las primeras unidades del ejército filipino que se forma con Aguinaldo lleva uniformes españoles de rayadillo, entonces hay un día nacional de rayadillo y hay unos homenajes preciosos a las tropas españolas que eran sus enemigos, porque al fin y al cabo, aunque tampoco le tiene un gran rencor a los americanos, esto es un tema interesante a pesar de que les mataron a 1 millón de personas porque hicieron al estilo anglosajón, se pasaron 3 pueblos, se pasaron 17.000 pueblos, pero luego también hay que reconocer que una vez acabado el conflicto a las Filipinas los sometieron a un notable nivel de desarrollo. Si los filipinos hubieran seguido, Estados Unidos hubiera sido posible, estaba muy a gusto, pero es cierto
que a los españoles les tratan con una consideración a la historia que tuvieron en común, que a mí me llama mucho la atención, muy notable. Sí, porque hay una cosa que es muy importante, y es el agradecimiento de los pueblos a quien se ha portado bien con él. Exacto, aquí no tuvo nada aquí. Claro, no sé. O sea, el más pringado de los generales ingleses tiene un monumento. Sí, señor. Y aquí gente, grandes héroes como Blas de Lezo, tiene un homenaje gracias a un particular que es si no es imposible. Mira los intentos de no colocar la estatua de los héroes de Valor, los tercios se ponen en una parte, eso es un problema general, una nación que está renegando permanentemente su historia porque se ha hecho todo lo posible para que desconozca su identidad, que es, volvíamos de nuevo al principio. Entonces, nuestro libro, yo creo que básicamente la gente lo que te pregunta siempre es que es la palabra típica que más escuchas en los más jóvenes es: anda, yo esto no lo había estudiado, o sea, realmente no había estudiado nada. Tú dices, bueno, ¿y qué estudiáis ahora mismo? Nada. De todo esto es que no lo hemos visto nunca esto. Pero nada, cuando digo nada es nada. Entonces dices, bueno, vale, está muy bien que tengamos una historia hipernacionalista, ¿no? Pero, hombre, un poco... Te cuento una anécdota. Tú sabes que yo he estado en varias unidades militares importantes. Sí. Mis últimas unidades del Ejército del Aire, concretamente, estaban en Albacete, donde está la escuela de pilotos de la OTAN. Es decir, el Top Gun de la OTAN. Y bueno, pues siempre te mandan gente de la academia en los últimos meses de formación para hacer prácticas, ¿no? Sí. En los últimos 10 años a mí me han estado mandando, a mi unidad han estado, a la que estuviese, pues 2 alumnos, ¿no? Como siempre. En los últimos 10 años no he podido hablar con ellos de nada. Imposible. Ni siquiera de la profesión. Es decir, no sabían ni de su profesión. O sea, no es que no supiesen historia de España, que no supiesen cultura, que no pudieses hablar de ellos, pues con ellos de novelas, de don Pedro Calderón de la Barca. No, es que no sabían la historia de España, no conocían nada de España, no tenían nada de cultura, y encima el título de médico o de enfermero se lo debían de haber regalado en una tómbola. Sí, no, es tremendo. El problema es grave, de verdad que es grave. El problema es muy grave, la juventud no está formada. Es grave, no, pero no solo... Bueno, hay un fenómeno que veo que va a llegar a Europa en cualquier momento. Estados Unidos está en auge, que es el coger profesionales jubilados porque no te fías de los jóvenes. No, pero es que no te puedes fiar, o sea, hay gente que dice... Bueno, no te fías de esto. Y esta gente que sabe hacer, ¿no? Y eso deriva de la falta de lo que se llamaba antes maestría, y sobre todo del reconocimiento de la pérdida del valor de la autoridad. El principio de autoridad se ha perdido en Occidente, y eso es mortal en cualquier civilización. O sea, si tú no consideras la existencia de maestros, de gente a la que tienes que escuchar y no replicar, si no reconoces eso, no hay nada que hablar. Sí, por desgracia es eso. Es, por ejemplo, la discusión que hay acerca de los exámenes de selectividad, por ejemplo. Entonces, es verdad que nuestro libro... Lo oyes y dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, un día con faltas de ortografía puede pasar. 13 en Baleares. Entonces yo me quedo alucinado. Es que es increíble. Vamos a ver, aquí o sea, yo no sé ni escribir, pues bueno. ¿Para qué? Entonces, realmente hemos acabado el libro, nuestro, es verdad que te he dicho que voluntariamente lo acabamos de una manera optimista, porque acaba de manera optimista, pero creo que quien se centre sobre todo en las ilustraciones de gusto del final del libro va viendo la tendencia hacia dónde van las cosas. Es que se nota un montón. Entonces la cuestión es cómo viene eso. A mí me da miedo, A mí muchísimo. Porque es un tipo de guerra que te hace ser muy débil, porque no conoces bien al enemigo ni su fuerza. No, es que no sabes quién es tu enemigo. Ese es el problema. Y vamos a eso. O sea, es la guerra de frentes, o sea, el frente occidental, el frente soviético. No existe. Ya no va a volver a existir. O por lo menos tardará mucho, o será un modelo diferente, pero luego no parece que las cosas vayan por ahí, nunca se sabe. Yo creo que Europa dejará de existir si no se toman medidas serias ya. En menos de un siglo. Sí, se acabó. Y, por ejemplo, yo pienso que... Por lo menos la occidental, no sé la del este. No, Rusia seguirá existiendo porque el tío Vladimir, como le llaman en su tierra, ese hombre es un tipo serio. Sí, procederá de los comunistas y del KGB y de lo que tú quieras, pero ha sabido hacer algo muy importante para unir a su pueblo. Es un patriota, punto. Es un patriota, exacto. Eso, es un patriota y cree en ello, y yo espero no ver a población de Europa Occidental refugiándose en el este. Pues por primera vez en la historia. No me extrañaría. A mí tampoco. Resúmeme en un minuto tu libro, porque se nos pues hemos en un minuto tiempo. Es 300 años del ejército español, de Felipe V a Felipe VI, lo que es el nacimiento de los regimientos que dan el origen de lo que es la estructura actual del ejército español, y su desempeño e historia a lo largo de estos 300 años. Bueno, pues acabamos de escuchar un resumen maravillosamente bien hecho por uno de mis autores friki, de esos autores que haríamos si no estuviesen. Pues
Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer como siempre. Hala, vamos a tomar una cerveza, parece un calor. Sí, muy bien. Bueno, queridos amigos, hasta la semana que viene. Hasta luego.